Sí, yo al final vengo de sufrir anorexia y por lo tanto una dismorfia corporal muy grande, y el espejo era mi mayor enemigo. Y a la vez fue lo que me ayudó a transformarme por dentro y por fuera, porque cuando yo empecé a hacerme amiga del espejo es cuando realmente me pude reconocer y pude ver esas partes de mí que estaba proyectando fuera. Hola Laura, bienvenida. Hola, encantada. Bueno, antes de nada quería preguntar con quién estoy hablando. ¿Me puedes responder tú a esa pregunta? Es una pregunta incómoda, ¿no? Porque yo solo veo un espejo y no sé muy bien qué responder y qué hablarle a ese espejo. Y cuando te ves en el espejo, ¿a quién ves? Veo una proyección de mí. Entonces, ¿con quién estás hablando? Yo creo que está más que respondida, ¿no? Es un placer poder tenerte hoy aquí y poner cuerpo, de alguna forma físico y tangibilidad, a tantas conversaciones que hemos tenido internamente sin que nos viésemos de esta forma. Lo mismo digo, el placer es mío. ¿Y qué sientes tú al verme, aunque sea a través de ser una proyección de ti? Pues la verdad es que cada vez me encuentro más cómoda en este cuerpo que habito. Y a pesar de que hay días que me siento incómoda delante de él, lo abrazo porque sé que al final es una proyección mía y no por eso pues tengo que rechazarla. Al contrario, o sea, es como son piezas del puzzle, ¿no? Que todas forman uno. Entonces, no sé, es mi día a día, me siento cómoda. Cuando dices que cada vez te sientes más cómoda, es que tal vez durante algún tiempo no te has sentido así. Sí, yo al final vengo de sufrir anorexia y por lo tanto una dismorfia corporal muy grande, y el espejo era mi mayor enemigo. Y a la vez fue lo que me ayudó a transformarme por dentro y por fuera, porque cuando yo empecé a hacerme amiga del espejo es cuando realmente me pude reconocer y pude ver esas partes de mí que estaba proyectando fuera. Qué maravilla que hoy estemos aquí resignificando todas esas proyecciones y todos esos momentos en los que, aunque hablaba dentro de ti, tal vez se escuchaba una voz distorsionada. Me confunden mucho con otras voces que aparecen por la mente. Y me alegra que hoy podamos tener esa visión, poder verte aquí y que te puedas ver a través de mí desde el amor. Así es. Yo creo que todo es cuestión de mirada, ¿no? Al final no es tanto lo que estás siendo, sino cómo lo estás viendo. Entonces ya cuando cambias esa mirada, ya todo cobra un sentido diferente. Como voz interna, ¿cuál era tu relación? ¿Quieres que hablemos sobre eso? Sí, claro. Pregúntame lo que quieras. ¿Cuál era tu relación conmigo durante esos años? Pues la verdad es que siempre decía que era mi mayor enemigo,
cuando en realidad lo que estaba tratando era de llevarme bien con él. O sea, era como que lo rechazaba constantemente, pero no dejaba de buscarlo en todos lados, en cualquier reflejo que pudiese ver, que me diese una confirmación de lo que estoy siendo en ese momento. Entonces, fue una relación muy tóxica por ese entonces. Ujú. Yo he escogido el espejo para expresarme como voz interna, porque creo que es una forma que más personas pueden entender que esta voz interna, que cada uno de las personas que nos pueden ver en este podcast, que puedan interpretar que todo es un espejo en su vida. No solamente es un espejo físico como el que he utilizado para encarnar mi voz, sino la vida, las personas que te rodean, las circunstancias, tus síntomas, como tú hablas, pueden ser esos espejos que te dan una información para poder acceder a escuchar esta voz que quiere hablar. Me alegra mucho que cada vez más me has escuchado. Doy muchos espacios al silencio porque cada vez me concentro más en lo que quiero decir. Ahora realmente la verdad es que estoy muy desde la observadora y estoy abierta a lo que me pueda transmitir esa voz interna. Podemos dar espacios y silencios todos los que necesites, porque se trata de transmitir también a las personas esos momentos que a veces por el ruido y las prisas externas no nos permitimos y nos desconectan de nosotros mismos. Yo creo que el recurso del silencio es súper importante y ahí puedes ver cómo está una persona realmente, ¿no? Cuando valoras ese silencio y no tratas de rellenarlo con ruidos, es cuando realmente puedes estar en conexión contigo mismo. Así es. ¿Cómo estás? Yo bien, emocionada, escuchándote, sintiéndote en ese silencio. Agradecido por tener este espacio para que podamos transmitirle a más personas este momento. ¿Y tú? ¿Cómo estás tú? Muy tranquila. La tranquilidad no necesita palabras, ¿verdad? Exacto. Antes hablabas de que la vida y las circunstancias muchas veces son como las ves, no como las proyectas, ¿no? En un momento determinado. ¿Cuál es tu visión actual de la vida en tu trabajo? ¿Cómo te comunicas con el mundo? ¿Cómo ves tú a través de tu cámara, de tus trabajos? Es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero creo que cada vez afinando más, pues, en lo que recibo de los demás y en lo que puedo llegar, pues, a traducir a través de la cámara. Yo, la verdad, siempre intento acortar ese medio por el cual se llega a transmitir el mensaje. O sea, al final te ponen una cámara delante y no dejas pues de acomodarte o de intentar pues transmitir lo que crees que va a quedar bien o lo que esperan de ti. Y al final dejar de mantener esa postura va a ser lo que te va a hacer acercarte a las personas. Entonces he empezado a hacerlo conmigo y a ponerme delante de una cámara y ver qué sensaciones son las que siente esa persona, ¿no? Delante de mi cámara. Entonces está siendo bastante rompedor porque cada vez me llegan personas, clientes más alineados a esa parte que yo estaba buscando.
y, y está siendo muy, muy bonito, la verdad. Te lo preguntaba porque como voz interna, escuchándote más profundamente, puedo entender que hay una relación directa entre ese pasado, esa anorexia, como explicabas, y este momento en el que ayudas a otros a conocerse a través de su propia imagen y a resaltar la belleza de cada ser humano, independientemente de su físico y de lo que externamente se espera de ellos, potenciando con tu cámara esas emociones, esos sentimientos, permitiéndote curarte a través del otro, en cada fotografía, en cada expresión, conectándote profundamente. Tal vez esa expresión es la que produce que cada vídeo tuyo transmita tanta profundidad. Claro, al final es lo que yo comentaba antes, ¿no? De que nos centramos mucho como en... No, a mí no me gusta salir en cámara, ¿no? O la evito, pero sin embargo buscas transmitir ese mensaje. Entonces el medio es inevitable. Entonces acompañarlo de la mejor manera a esa persona a reconocerse, pues lo que hablamos, ¿no? De las miradas, o sea, no es tanto lo que es, sino desde cómo lo miras. Entonces, acompañar a esa persona desde una manera amable, desde una mirada amable, desde el cariño y la comprensión, pues al final es clave, ¿no? En poder transmitir lo que realmente es el mensaje, ¿no? Eso está muy relacionado con tu trabajo más interno, con tu relación interna. Al hacerlo en ti, puedes acompañar a otros a hacerlo, porque nunca es una cámara o una foto. La relación con nuestro cuerpo físico siempre es, como dices, desde dónde, y es el cambio interno lo que va a producir que eso se pueda expresar de forma externa con total belleza. Me viene a la cabeza, no sé si tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero cuando esta mañana he cogido el coche, me iba a conectar al Spotify, ¿no? Y poner las típicas músicas pues que me pongo, pero no sé por qué algo me ha dicho que no y he puesto la radio, ¿no? Y estaban las 40 principales y estaban sonando músicas que a priori no estaba entendiendo el mensaje, o sea, ni siquiera tampoco ponía esfuerzo por entender ese mensaje, o bien pues porque estaban en inglés o porque es música pues que de reggaetón y demás que no se llega a comprender la letra, pero me estaba gustando la energía, ¿no? Y entonces he estado, ¿no?, haciendo la analogía, ¿no?, de que al final sí que importa el mensaje, pero es más lo que estás transmitiendo con él que no tanto lo que estás comunicando, porque si esa música te hace bailar, ¿qué importa realmente, no, lo que esté diciendo? Entonces, el cuerpo yo creo que pasa un poco lo mismo. Una buena analogía. Lo que importa es lo que provoca. La vibración puede ser a través de la música, en otros momentos de la palabra, de la letra, en otros momentos de la imagen. Somos vibración. Y como vibración en cada momento vamos a tener un espectro determinado para poder vibrar y sintonizar. Y no funciona querer sintonizar a personas que no están vibrando en un determinado momento, y no significa que más adelante puedan hacerlo, les pueda llegar. Y todo lo que sucede, si prestas atención, como bien dices, escuchando la música en tu coche, puedes escuchar esa letra o una palabra viniendo de un conductor de al lado. Cualquier situación puede detonar algo que te conecta a algo importante de tu vida en ese momento. Es una conexión constante el prestar atención a todo lo que sucede. Por eso escogí el espejo, me pareció simbólico
para que las personas puedan observarse constantemente en su vida y poco a poco escuchar cada vez más esa voz interna que te permite esa conexión y que a veces tanto tememos, ¿no? Es que estaba observando el espejo y justo cuando lo he visto he pensado, qué bonito, ¿no? Y como que me vienen muchos espejos a lo largo de mi vida en los que me he mirado, que como que me he quedado, ¿no? con lo que viene siendo pues el espejo, el material, ¿no? No con el contenido. Y qué bonito fuera que fuese al revés, ¿no? Es decir, en vez de alabar el marco, ¿no? Que está precioso, ¿por qué no tenemos la misma mirada, ¿no? Cuando nos reflejamos en él y podemos reconocernos y decir, wow. Es que estoy precioso cuando te miras en él. Depende del día. Es importante también ver esos días que tal vez parezcan negativos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál crees que es? A nivel interno, sobre todo. ¿Te fijas? El marco es el mismo, la belleza es la misma, pero el punto de vista o la perspectiva emocional es otra. Y ser consciente de esto nos hace permitirnos sentirlo, ver que nos trae, acogerlo. Porque cuando nos vemos al espejo y conectamos solo con lo negativo y no abrimos ese espacio de acogimiento, de acoger ese dolor, esa tristeza, y dividimos todo como si fuese algo positivo o algo negativo, que no lo es solo una perspectiva, es desde dónde lo estás viendo. Cuando somos conscientes podemos transitar ese día acogiendo que es un día que estoy más bajita. Hay otros días que me siento bella, pero sigo siendo la misma persona. Y puedo ver el mundo con esas dos visiones. Y siendo consciente de que el espejo es neutro y que lo puedo usar para observarme en esos dos estados, todo está bien. Porque cada uno de esos estados me está trayendo una información diferente que también necesitamos. Las emociones no son negativas o positivas. Las emociones son estados que nos permiten entender qué está sucediendo dentro de cada ser humano. Y la voz interna, hablando de mí, dentro de ti, habrá días que la sientas y haya voces mentales que puedan parecer negativas, destructivas, que son construcciones de pensamientos. Y después está esa voz neutra, incondicional, que siempre está ahí, a la espera. Hay voces muy positivas, que también nos pueden perder, que nos pueden llevar a un estado totalmente alterado de la situación, pero como están enmascaradas de alegría, o falsa felicidad, o apariencia, parecen positivas. En el fondo son expresiones, es totalmente neutralidad, y hay que acoger cada una de esas visiones. Aprendiéndote a amar, como tú decías al principio, cada día más te gusta lo que ves. Hay más momentos neutros, menos negativos, pero forman parte de ti, hasta que llega la plenitud de poder amar todo aquello que durante mucho tiempo rechazaste de ti. Esa sombra que todos tenemos y que es tan difícil de integrar hasta entender que detrás de ella solo somos amor. Qué bonito. Yo me quedo mucho con lo que has hablado sobre el peso que le damos a las emociones durante el día y cómo yo me he ido observando, ¿no? Gracias a ese espejo que nos hacen los demás, de cuando alguien a mi alrededor estaba aparentemente mal,
cómo yo intentaba cambiarlo y era como una lucha constante de que esa persona necesitaba estar mal o no tan alegre en ese momento, o necesitaba su espacio, y yo pues me adentraba e intentaba a través de la lucha contra esas emociones intentar cambiarlo. Entonces, cuando fui más amable conmigo misma y me pude llegar pues a transitar esas emociones pues aparentemente negativas, empecé a ser diferente con los demás y a saber cuando esa persona necesita simplemente que la acompañes y no tanto que cambies su emoción. Y todo desde el cariño, todo desde el corazón. Y cómo parece controversial, pero eso tiene más resultados y la persona se siente mejor mucho antes que a través de la fuerza. Pero al final a veces solo es una tirita, ¿no? Es muy interesante esto que dices porque el ser humano tiene la tendencia a querer cambiar al otro. Cuando metafísicamente hay muchos libros que hablan una frase que a mí me gusta mucho: el otro no existe. Cuando nosotros queremos cambiar al otro es porque no hemos conseguido cambiar dentro de nuestra esas emociones y proyectamos en el otro la necesidad de estar bien, nuestra necesidad de que todo esté equilibrado para que todos estemos bien. Y hay una protección un tanto ilusoria cuando queremos cambiar en el otro aquello que no somos capaces de cambiar en nosotros mismos. Y cuando nos disponemos a que el otro esté bien o que el otro esté como nosotros pensamos que debe estar, es porque no nos hemos permitido transitar, como bien dices, y respetarnos internamente y conocer lo profundo que es esa conexión con conectarse con la voz interna, esa lucha interna. Solo cuando la vives eres capaz de respetar el proceso. Es como ponerte en la piel del otro y vivir sus emociones para entender sus tiempos. Y solo puedes respetar al otro cuando te respetas a ti misma. Sí, es, y me viene incluso lo que hemos hablado antes sobre los espacios y el silencio, de que a veces rellenamos esos silencios, esos espacios, porque no comprendemos qué es lo que está sucediendo. Entonces, cuando sentimos algo negativo o vemos algo negativo, vamos corriendo a intentar modificarlo en vez de darnos nuestro espacio y llegar a comprender qué es lo que está pasando, porque muchas veces nos sentimos mal o removidos y necesitamos que básicamente esas aguas se calmen, ¿no? O sea, me viene como la imagen de cuando tiras una piedra al río, que de repente hay muchas vibraciones, muchas ondas y no estás viendo nada. Simplemente necesitas que bajen esas vibraciones para ver tu reflejo. Así es. Y permitir que cuando algo provoque en ti una reacción emocional, es que hay información para ti. Y cuando huyes, no te permites reposar esa información, sentirla, y buscas explicaciones rápidas, quieres saber quién es el culpable, quién lo provoca, o lo clasificas y lo etiquetas como algo tóxico, no estás permitiéndote realmente observar qué es lo que hay detrás para poder cambiarlo y saber qué está mostrando la vida para ti en este momento. Y hacemos ruido con pensamientos. Es como cuando para conectar conmigo las personas intentan meditar y se sientan a meditar y dicen: no puedo meditar porque estoy luchando, vienen muchos pensamientos, y creen que eso no es la meditación y forma parte de observar cómo ese ritmo baja. No es necesario estar con la mente en blanco. Es necesario permitirte observar todas tus resistencias a que eso suceda, porque cuando las observas te vas distanciando, vas teniendo una perspectiva y vas permitiendo que el momento de esa conexión se dé, y ahí empiezan a surgir ideas, pensamientos, imágenes, vibraciones, situaciones en tu cuerpo que te muestran el camino, y el silencio es lo que produce que eso se dé.
Por eso es tan importante respirar y soltar cualquier búsqueda. Totalmente. A pesar de llamarme la voz interna, me encanta estar en silencio, honrar el silencio. Realmente es un poco el reflejo mío porque no se me viene nada a la cabeza y estoy permitiéndome que sea así. Pues sintámoslo. ¿Sabes? Me está viniendo ahora pensar en qué difícil o qué diferente, mejor, es hablar contigo aquí, ante las cámaras, porque cuando estamos paseando o en tu habitación, en tu cuarto, estos silencios no necesitan ser explicados, y aquí sí. Pues sí, e incluso muchas veces, más que explicados, vuelvo a repetirme, pero rellenados. Porque es que yo creo que es la gran, perdón por la palabra, pero mierda de esta sociedad actual en el que pues el teléfono siempre está a mano y nunca hay espacios. Y nunca hay explicaciones para esos espacios porque no existen. Como yo habito un espacio de no juicio, voy a darte mi visión sobre lo que dices, y creo que la sociedad es un espejo de las necesidades de cada ser humano de encontrarse y esa lucha eterna de huida de sí mismo, ¿no? Y ese miedo a esa conexión más profunda. Muchas veces yo me asombro cuando escucho que la voz interna es algo raro, que el autoconocimiento es algo raro, o la meditación lo es, y, y es la esencia del ser humano. Pero el huir, la lucha, la resistencia, el no conocerse debía ser lo raro, y aparentemente no es así. Y mi mirada es de compasión a este momento, a este espacio, para poder invitar y traer a la luz que muchas personas no se lo permiten porque piensan que es raro, por los juicios, porque no se permitirían estar como estás hoy frente a la cámara, frente a mí, hablando conmigo y expresándolo. Pero eso no significa que no lo sientan y que no se permitan porque todo el mundo en masa no lo hace. Me gusta ver esa parte de la sociedad y de la lucha interna como un gran espejo que nos permite ver la necesidad de estos espacios y del autoconocimiento desde poner en práctica en el día a día. No hace falta ir lejos a buscar la voz interna ni la conexión. Puede ser hablando con tu carnicero o con el frutero. Ser conscientes en ese espacio y en ese momento. Yo es que creo que hace falta mucha presencia en el día a día para poner conciencia y pues para escucharte y para ver dónde no estás. Pero claro, es que si no estás, no eres consciente. Entonces es como un pez que se muerde la cola constantemente. Y
Sí, como bien tú dices, es el reflejo de una sociedad, lo que está pasando. Pero bueno, creo que también es inevitable y, y me apena, ¿no?, de que la lucha hoy día pues sea volver al origen. O sea, cuando ha sido el momento en el que estamos luchando pues para estar presentes. ¿Cuándo se ha perdido esa presencia del día a día? ¿Cuál es tu pena? Eso mismo, no estar presentes, porque justamente me viene una conversación que tuve ayer con un amigo que me dijo, wow, tú pillas las cosas muy rápidas, no sé, en plan, aprendes muy rápido, en general, ¿no? Con todo. Y yo pensaba, ¿por qué eso es raro? ¿No? Y como que me paré a reflexionar y digo, es que lo raro es no hacerlo, porque yo ahora mismo estoy observando todo en esta sala, las luces, el sonido del aire acondicionado, o sea, cualquier cosa que se mueva, soy totalmente presente y consciente. Entonces salgo de esta sala pues con una fotografía de aquí. Entonces las personas que creo que no captan eso, pues se están perdiendo la realidad. Y qué pena, ¿no?, vivir fuera de la realidad y que la lucha sea el volver a ella. Es un debate. Acabas de abrir un debate profundo. Porque mi pregunta sería, ¿cuál es la realidad? Porque si hubiese 10 personas más en esta sala, cada una tendría una visión totalmente diferente de ella. Incluso la temperatura del aire para ti sería de una forma y para el otro sería de otra. La visión hacia mí, las luces. Y si entrevistases a las 10 personas fuera sobre lo que está sucediendo en esta sala, tendrías 10 visiones diferentes. Claro, pero una realidad objetiva es de la que hablo. ¿Cuál sería la realidad objetiva? Una fotografía de la sala. Describir la realidad de manera objetiva. Sí, podrían decir que el espejo está a la izquierda, que tú estás a la derecha, que las tazas de agua están pues con X líquido. Pero aún así, detrás de esa visión objetiva habría una interpretación y un significado que cada uno de ellos le daría a esa situación. Y esa creo que es la grandeza del ser humano. Hay tantas realidades como seres humanos en el planeta. El problema de ello es dejarnos llevar, ¿no? O sea, un poco a lo que estamos hablando, dejarnos llevar demasiado por las interpretaciones y las emociones que estamos sintiendo en ese momento, porque, vuelvo a decir, nos aleja de la realidad íntegra del ser humano, por así decirlo. Porque si yo ahora mismo, pues, ¿no?, la dopamina que genera el móvil, por ejemplo, ¿no?, por como poner una analogía muy directa de lo que te aleja de la realidad presente, ¿no?, la conexión humana, pues el escuchar pues sonidos de ambiente y demás, ¿no?, que hay gente pues que vive con los cascos puestos. Me he perdido el hilo, perdón. Tranquila. No sé lo que estaba diciendo. Forma parte porque estabas queriendo documentar una realidad objetiva para ti, que al final es tu visión de esa realidad y que entiendo lo que quieres decir. Porque para comunicarnos con el otro necesitamos expresar esos datos objetivos para nosotros, pero al mismo tiempo necesitamos conocer mucho nuestras emociones para poder respetar y entender la interpretación que el otro da a sus emociones. Eso es lo que quería decir, el tema de las emociones, que si yo me dejo llevar por las emociones y en todo momento pues me genera dopamina el teléfono,
voy a estar completamente enganchada a eso sin cuestionarme las cosas, sin cuestionarme absolutamente nada, porque es que de hecho es que las redes sociales, ¿no? Perdón por abrir otro melón, pero nos mantienen enganchados constantemente sin llegarnos a procesar ni siquiera lo que estamos viviendo y no entramos en preguntas pues de lo que estamos viendo. Entonces es como estar completamente absorbidos. Entonces es el reflejo de emociones que se provocan de forma intencionada o no, que provocan una dopamina, pero que buscan, son emociones que buscan de forma química alterar tu relación con la realidad. Y esa presencia que tú decías anteriormente es la que nos permite conectarnos con las emociones reales que nuestro cuerpo está sintiendo. Creo que en este momento, más que alejarnos de lo que sentimos emocionalmente, tenemos que acercarnos a ello, porque lo que sentimos emocionalmente no es la emoción que estamos sintiendo. Me explico. Una cosa es la emoción social, esa que provoca las redes, y otra cosa es la emoción interna que yo siento en cada momento. Cuando yo me pierdo en mis emociones sociales, no escucho la emoción profunda que habla dentro de mí. Y esa es la distorsión. Eso es lo que provoca que yo piense que me estoy perdiendo por mis emociones, cuando realmente yo me estoy perdiendo por los ruidos externos que provocan una serie de emociones sociales que están bien vistas y que se comparten a nivel más macro. Pero aquellas emociones más íntimas son las que guardo para hablar frente al espejo. Si tengo suerte, porque a veces me desconecto tanto de mí misma que ni sé lo que pienso porque ya me he perdido en todas esas emociones sociales. Entonces, cuando se habla de autoconocimiento, también se expresa mucho la gestión emocional. Y a veces la gestión emocional o la inteligencia emocional habla de esas emociones externas. Y parece que tengamos que gestionar esas emociones, y estoy de acuerdo. Pero cuando eso lo llevamos a gestionar las profundas, es cuando nos perdemos y es cuando empezamos a interpretar las emociones que los otros sienten, cuando la emoción profunda del otro no somos capaces de verla ni de sentirla, porque nosotros estamos lejos de la nuestra. entiendo. A mí lo único que me viene es agradecer este espacio para poderlas expresar, estas emociones internas, y pues que colectivamente pues puedan llegar a impactar, ¿no? El verse reflejado externamente en algo así, porque creo que no se hace y que hace mucha más falta pues para poner justamente esa conciencia. A mí me hace muy feliz tu presencia para poder llevar a más personas esas emociones profundas y que tú te permitas mostrar las tuyas, sentirlas y compartirlas con más personas, porque es otra forma de equilibrar en ese mundo en el que todo es más superficial y social, y está bien, pero también es necesario ver esa profundidad. Yo no lo veo tan bien, lo superficial. Profundizando en todo lo que hemos hablado, es lógico en ti que lo superficial no lo veas bien, porque durante muchos años es lo que ha provocado dolor. Es a través de la proyección en lo superficial que tú no podías expresar quién eras o no conseguías expresar o ser vista como a ti te gustaría ser vista. Es una lucha muy profunda con lo superficial y es lógico que como humana sientas, te duela y lo puedas acoger. Desde el no juicio, cuando llegas a una unidad, aceptas las dos partes de la información y superficial y profundo se unen
para mostrar lo mismo desde diferentes visiones. Y por eso es el camino de la integración de esa parte más superficial. Detrás de lo superficial siempre hay algo profundo, van de la mano. Sí, pero al final es esa desconexión, ¿no?, de lo que superficialmente se ve a lo que realmente es. Eso yo creo que es lo que nos separa, pues, de la plenitud, ¿no?, del ser. Si estás separado, ¿qué sentido tiene? ¿No? Al final es como ver agua, creer que el agua es fría y luego metes la mano y está caliente. Es como te genera un rechazo eso. Es muy interesante. Has dicho muchas cosas en esas dos frases. De nuevo, cuando crees que el agua es fría y metes la mano y es caliente, vuelve a ser una interpretación. A mí me gusta observarlo desde la compasión. La compasión entendida como el poder ver en el otro su totalidad, el poder ver en el otro todo su potencial y dar tiempo para que él mismo llegue. Y cuando ves la vida superficial en alguien, más que juzgarla es esa compasión de que la persona se pone como un largo camino frente a ella, ¿no? Y necesita transitar, y esa compasión de saber todo lo que va a pasar esa persona y toda su lucha hasta llegar a su profundidad, cuando la profundidad está ahí, a su disposición. Pero cada uno necesita un camino diferente y un momento diferente para llegar a poder sentir su profundidad, y tememos la grandeza interna. No, aceptamos que somos poco y no aceptamos nuestra grandeza interior. A mí siempre me comparan con muchas voces internas y son voces negativas, de autosabotaje, de autocastigo, y esas son las que más se creen cuando la persona está en esa superficialidad y necesita ser superficial para no oírlas, para no conectar, y piensa que la voz interna es eso. Entonces, cuando hablamos de interpretar el dolor del otro o el sufrimiento que está escogiendo vivir en muchas ocasiones, nos lleva a ese debate profundo de lo que es superficial y profundo. Y cuando hay un juicio hacia esa capa más superficial, siempre me viene la pregunta, ¿qué está doliendo profundamente que está relacionado con esta superficialidad? Me viene mucho lo que yo sufrí, ¿no?, con la anorexia. O sea, al final, y me voy a meter aquí también en otro fregado, pero yo tuve mucho dolor porque a nivel de la psicología de la seguridad social, es que me cuesta hasta decirlo porque no quiero meterme ahí. Bueno, ¿por qué no? Cuando lo digas, no tienes que mencionar, no pasa nada. No, es a nivel, sí, de la seguridad social en España. Y es que me hacían solo centrarme en eso superficial en vez de poner el foco en la profundidad que podía haber detrás de una persona que está en infrapeso, una persona que no come, una persona que, pues, a nivel superficial, pues la observas y tiene diversos patrones, pero el no profundizar en ellos es como que simplemente había eso. Y claro, esa niña estaba gritando por dentro y es una voz que no estaban escuchando. Entonces era como hablarle a una pared y no rebotaba nada. Entonces yo tenía mucho dolor ahí porque yo tenía la necesidad de expresarme, pero
Era como que no entendían ese lenguaje. Y entonces yo llegué a entrar en una unidad psiquiátrica y, y ver personas que no estaban siendo atendidas profundamente, entonces no estaba entendiendo nada. Es un debate importante. Hay mucha necesidad, pero también es algo que ya está sucediendo en la importancia de ver al ser humano como un todo. Tenemos una parte física, biológica, una parte mental, emocional, energética, y todo debe ser atendido y escuchado. Y la visión más profunda y conectada del ser humano, la visión más holística, cada día más se pone en evidencia, es un conjunto. El corazón late para los demás órganos y todos necesitan. Si solo trabajas sobre un órgano, sobre una parte del cuerpo, no estás consiguiendo equilibrar toda esa información. Y sí es cierto que proyectamos, por un lado, la necesidad de ese grito interno de pedido de ayuda, esa no comprensión, pero eso también es un reflejo interno de muchos pedidos de ayuda a nivel genético, a nivel de todo lo que heredas, a nivel de todas las memorias que se muestran a través de ti y que no todo el mundo está preparado para interpretar, para entender, para dar luz. Y las cosas van sucediendo y se van arreglando. El ser humano está constantemente en un aprendizaje y muchas veces no es no querer hacer, es la ignorancia de no saber qué hacer. Y como catalogamos y volvemos a la realidad objetiva, cuando una persona ve esta sala de una forma determinada, no es capaz de verla de otra. No es muchas veces porque no quiera, es que porque no puede, no tiene recursos internos para poder tener esa visión. Y muchas veces nos encontramos con esas proyecciones externas, pues también con los diferentes médicos, diferentes profesores, diferentes profesionales, que nos muestran ese dolor interno, esa incapacidad de no poder ser vistos o escuchados. Y el ir entendiendo desde esa compasión nos hace dotar de humanidad ambas partes, la tuya buscando respuestas y la de ellos intentando responder. Y podemos pensar, es que hay profesionales que no buscan más allá, que no se preocupan, me enfadan porque no salen de la superficialidad. Y cuando observo esa realidad, siempre me encuentro personas que no pueden ver tu dolor porque huyen del de ellos. Claro, pero la cuestión está en que cuando una persona está ejerciendo un cargo el cual no está cumpliendo porque no es efectivo, porque solo está tratando la parte superficial, entonces es algo que es que no, o sea, va más allá. Creo que estamos ante un cambio profundo y todo forma parte de la evolución. Y hay personas que si están en un cargo, sea cual sea su profesión, están curando en sí mismos eso con lo que están trabajando. Y de nuevo nos conectamos con situaciones en las que la persona no puede curar aquello que no cura dentro de sí mismo. Y que muchas veces estudiemos y pensemos que sabemos, si no tenemos conciencia del para qué estamos desarrollando ese puesto, no somos capaces de profundizar y llegar a una capa más profunda de la situación. Pero porque si pudiésemos hacer un estudio, podrías constatarlo. Las personas que están en un puesto determinado están sanando a través de ese puesto una información interna. Pero es una visión que el ser humano
o gran porcentaje del ser humano todavía no se ha cuestionado. Entiendo tu manera de tratar este tema desde una parte neutra y compasiva. Yo, en cierta medida, no puedo decir al completo, pero estoy agradecida por haber pasado esa parte, pues, ¿no?, tan superficial, y haber, pues, constatado, pues, esos logros, ¿no?, a nivel pues, desde lo superficial, de subir de peso, come, ok, porque eso me ha hecho ser la persona que soy hoy día, ¿no?, y buscar muchas más alternativas, pues, que estaba viendo yo, pues, que no estaban siendo efectivas en mí, aunque también lo veía externamente, ¿no?, en compañeras, pues, que he llegado a tener, pero sigue siendo un tema, en mi caso, pues, alzar la voz, ¿no?, en cierta parte de pues, que se pongan más las pilas en ese ámbito. Forma parte de alzar la voz frente a eso. Fíjate, si tú observas el espejo y la relación, hay una parte en tu síntoma que tiene que ver con esa superficialidad y con el dolor de esa imagen. En cuanto el síntoma estaba más presente en tu vida, tú estabas más conectada a esa superficialidad y a esa necesidad de relación con esa superficie. Y que te tratasen desde ahí provocó que fueses hacia adentro. Y ese ir hacia adentro es lo que hace que cada vez te permitas ir más adentro, hasta que llegue un momento en el que encuentres ese equilibrio profundo, donde podrás tener esa visión compasiva. No ha llegado el momento, todavía no es tu momento, estás en ello, estás en esa evolución, estás en esa conexión más profunda a través de tu trabajo. Fíjate que al igual que ellos, tú en tu trabajo también estás usando esa información de tu síntoma. Estás permitiendo ver la belleza interna y ponerla en evidencia de cualquier ser humano a través de ese trabajo, de esa exposición. Estás permitiendo que cada persona, como decíamos al principio, traiga esa capa más profunda hacia lo externo. Si no hubieses encontrado personas que te tratasen desde esas capas superficiales, tal vez esto no se hubiese dado. Y siempre hay un para qué en cada situación, hasta encontrar que las piezas del puzzle se colocan y puedes agradecer cada una de esas situaciones vividas. Y mientras tanto, seguirás con tu voz y con tu queja, por llamarlo de alguna forma, ante esa situación, porque sigues buscando dentro de ti cada vez más profundidad. Sí, o sea, es interesante. Yo no quiero lanzar un mensaje de que lo superficial no sea relevante. De hecho, lo es. Por algo tenemos cuerpo, no simplemente somos un alma o una energía. Y es súper interesante, pues, ver ciertos patrones o ciertas cosas que vayas haciendo durante el día, ¿no? Porque todo eso refleja algo interno y es importante, pues, ponerle el foco, ¿no? Pero solo quedarse ahí no es el qué. A mí me gusta decir y dar esa invitación a las personas y al mismo tiempo respetar su proceso. Porque, por ejemplo, con lo que tú estás hablando, sabes del dolor de cada paso, lo que supuso para ti ir hacia adentro. Y cuando yo observo a una persona que tiene miedo, que está en lo superficial, siento compasión desde el punto de hay un trabajo a realizar interno y tiene miedo como humano. Entonces, nuestro cuerpo físico es tan profundo como nuestra parte espiritual o energética, porque es el que hace posible en este plano materializar cada una de esas vibraciones y de eso que sentimos. Por lo tanto, tampoco es superficial. A veces pensamos que la parte importante del ser humano es el ser y no el humano, cuando en realidad solo podemos traer el cielo a la tierra a través del humano, a través del cuerpo, con su profundidad y con todo lo que tenemos
lo que el ser humano tiene en el cuerpo para poder expresarlo. Y la compasión, que vuelvo a ella, es ese conocimiento de entender yo que estoy dentro de los seres humanos, sus voces, y entender en el momento de que no es que no quieran, es que creen que no pueden en este momento. Y es dar tiempo. Para eso está el libre albedrío, para que en determinado momento la persona pueda escoger dónde estar. Y a veces ves personas superficiales, aparentemente, que están gritando de alguna forma que alguien les pueda decir, aunque lo rechacen, el camino a seguir. Claro, y también qué bonito es poderse expresar superficialmente y a través de eso, pues, lo que he dicho antes, ¿no? Ver un poco, pues, ciertas características que reflejan tu estado interno y a través de ahí, pues, poder llegar a una profundización. Así es. Aunque aparentemente sea superficial, si se escucha, te darás cuenta que siempre está unido a la profundidad. Y dentro de la profundidad hay superficialidad. Todo está en todo. Y cuando conseguimos verlo, cómo yo puedo ser profundo, aparentar profundo y ser superficial, y cómo yo puedo aparentar superficial y ser profundo, y unir, equilibrar. Y el ser humano tiene la capacidad de poder estar en diferentes estados al mismo tiempo. En 5 minutos podemos pasar de profundos a superficiales, y el poder comunicarnos con todo lo que tenemos a mano para facilitar al otro ese camino hacia sí mismo, hacia esa unidad interna, es parte de lo que del para qué hoy estamos aquí también. Al final es que me viene mucho, pues al final lo que yo me dedico, ¿no? O sea, todo aparentemente es superficial. Al final estás haciendo un vídeo, una fotografía, pero cuánto ayuda el ver de esa manera superficial, pues a través de las posturas, a través de la voz, a través de pues lo que superficialmente se ve, ¿no? O sea, visualmente, el saber cómo está esa persona, poder llegar a leerla y poder ayudarla a comunicarla de la mejor manera, ¿no? A que su mensaje pues se transmita de la manera en que esa persona quiere. ¿Ves la belleza de lo que ha sucedido al ir hablando? ¿Te das cuenta de que en el fondo esa lucha interna con la superficialidad puede ser la lucha de los juicios que tengan ante una fotografía, ante un juicio, ante una pose? Cuando tú aceptes totalmente esa superficialidad, la profundidad se dará en cada instantánea de tu trabajo, porque es necesaria la superficialidad para poder ayudar a las personas a mostrar su profundidad. Y todo es perfecto. Totalmente. Estoy feliz por la conversación que hemos tenido, Laura. Yo también. Ha sido un placer. También para mí me ha encantado que hayamos podido compartir este momento, que hayas podido verte en mí, sentir esa belleza en ti. Al final es un espejo, ¿no? Así es. Gracias. Y siempre estaré aquí a tu disposición para cuando quieras charlar conmigo. Muchas gracias, la recibiré abiertamente, la propuesta.